preguntarnos si el Señor a lo largo de su ministerio no hubiera sanado más que cojos o leprosos. Pobrecito, ¿no? O si el Señor solamente se hubiera dedicado a resucitar muertos. O si el Señor solamente se hubiera limitado pues a sanar a paralíticos, que hubieran pensado los ciegos, los mudos, los cojos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la diversidad de enseñanzas de Cristo fue enorme. Habló prácticamente de todo, de los diezmos, de las ofrendas, de la oración, del ayuno, del perdón. Exactamente igual ocurrió con sus actos, con sus obras. No solamente hay variedad en la enseñanza, sino que también hay variedad en sus acciones. Y esto nos habla acerca de cómo el Señor en momentos puntuales de nuestra vida, según la necesidad que podamos tener, Él nos puede ayudar y Él nos puede socorrer. Hay momentos en los que a lo mejor no necesitamos ser sanados, pero hay una situación que tiene que ser cambiada. Puede ser una situación familiar, una relación con un hijo, con un padre, con la esposa, con el marido. Bueno, pues también vemos que el Señor Jesús, en uno de sus milagros, transformó el agua en vino. No significa de que el Señor hoy tiene que transformar nuestros grifos de agua en grifos de vino, pero sí nos da a entender la Escritura que Él puede transformar situaciones por muy difíciles que nos puedan parecer. Porque en aquel momento, en aquella boda, en Caná de Galilea, la situación era imposible de solucionar, sin embargo el Señor actuó de una forma tremenda, ¿no? Y lo que nadie podía hacer, el Señor lo hizo. Puede ser que a lo mejor no necesites que tu situación sea transformada o tu cuerpo pueda ser sanado, pero puede ser que a lo mejor necesites que el Señor provea tu necesidad material. Y he empezado el culto en esta tarde hablando de cómo el Señor ha suplido de una forma espectacular nuestras necesidades materiales. Amén, hermanos. No olviden nunca, recuerden ese testimonio que les acabo de comentar al principio del culto. Y es que vemos que el Señor Jesucristo no solamente sanaba enfermos y mudos y cojos y resucitaba muertos, sino que también vemos que en un momento puntual, cuando la gente tenía hambre, pues Él suplió, no una, sino en varias ocasiones, el alimento material de la gente, proveyéndoles pan y proveyéndoles peces, ¿verdad? Luego vemos al Señor sanando todo tipo de dolencias y enfermedades, transformando situaciones que humanamente hablando era imposible que cambiaran, pero también vemos al Señor a veces libertando a gente que no estaba enferma físicamente hablando, no tenían un problema, digamos, material, de comida, de alimento, pero sí tenían un problema de tipo espiritual. Y vemos al Señor en muchas ocasiones libertando a los oprimidos por el diablo. Personas que tenían serios problemas con demonios y eran liberados de una forma espectacular. Tal vez el caso más notorio y más significativo, sin lugar a dudas, sea el del famoso endemoniado gadareno. Hubieron otros casos, ¿verdad? Pero el del endemoniado gadareno fue espectacular porque era un hombre enajenado, un hombre imposible de dominar, de controlar. Dice que vivía en los cementerios haciéndose daño, lo ataban con cadenas y las rompía. En fin, era un hombre, realmente era un salvaje, era una bestia. Y el Señor lo liberó y llevó una vida totalmente normal, hasta el punto que le dice, no me sigas, no vengas conmigo, sino ve a los tuyos, ve a tu casa, ya que no me dejan ir a mí, y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces yo quiero en esta tarde destacar la variedad en las acciones del Señor Jesucristo. Estaba leyendo hoy incluso en Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 15, cómo el Señor sana a un chico que tenía problemas mentales que se manifestaban como si estuviera realmente poseído, ¿verdad? Su mente estaba mal, no era un problema de la piel, no era un problema de la vista, sino que la Biblia, la palabra que emplea es que era un lunático. Mateo capítulo 17, es un texto que creo que no te pasé al principio, pero bueno, te lo paso ahora si lo podemos leer. Y dice que en Mateo 17, 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, escucha, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo,
porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Vemos cómo el Señor lo liberó. Y esa palabra lunático en la Biblia se emplea muchas veces como sinónimo de loco, como persona que está muy mal de la mente. Así que vemos al Señor que no solamente sanaba gente con problemas mentales, sino también con problemas espirituales, caso de los endemoniados, problemas en la piel, ¿verdad? Vemos que la lepra es un problema en la piel y el Señor sanaba leprosos. Vemos que a veces el Señor sanaba a personas que tenían problemas en los huesos. Dice que la mujer encorvada no se podía enderezar, tenía un problema en su columna terrible. Vemos que el Señor sanaba a personas con problemas en los ojos, en la vista, en las piernas, muchas veces cojos, paralíticos. Es decir, quiero enfatizar esto en esta tarde, para que te des cuenta de que en cualquier situación en la que tú te encuentres, problema físico, espiritual, económico, mental o de cualquier otra índole, tenemos un Dios tan poderoso, amén, que nos puede ayudar, porque lo mismo que hizo lo puede volver a hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay varios factores que a veces podemos vernos que son factores en nuestra contra, y uno de ellos es el factor tiempo. Y yo he escogido varias porciones para que ustedes se den cuenta que no importa el tiempo que hayas tenido ese sufrimiento, esa dolencia, esa dificultad, el problema del tiempo para el Señor no existe, no existe. De hecho, me llama la atención que muchas veces la Biblia dice y los evangelios registran el tiempo que la persona llevaba sufriendo ese problema. Vamos a ir, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, el famoso paralítico del estanque de Betesda. Pues en el capítulo 5 nos dice el Evangelio según San Juan lo siguiente: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Nos quedamos en Jerusalén y vamos a ver lo que pasó con la visita del Señor en Jerusalén. Ahí estamos. Y dice que cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, la casa de la misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Os dais cuenta cómo el tiempo no pasa desapercibido para el evangelista Juan? ¿Se dan cuenta cómo no dice la Biblia que había un paralítico que llevaba pues mucho tiempo, sino que especifica 38 años, toda una vida, esperando algo que nunca iba a acontecer, esperando algo que nunca iba a suceder? Porque dicho sea de paso, en el estanque de Betesda, según la Biblia, no se curó nunca nadie de nada, hasta que llegó Cristo. ¿Cuántas veces la gente está esperando en lugares santos, en lugares donde dice que se apareció fulano o mengano, que ocurre el milagro y no ocurre nada? Bueno, así pasaba en el estanque de Betesda. Se había corrido la leyenda, el rumor de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que se metía, es una cosa muy injusta, ¿no? El primero y el segundo, ¿qué pasa con el segundo y el tercero y el cuarto? Ah, amigo, llegaste tarde, ¿no? La gente estaba allí esperando algo que nunca sucedía, ¿vale? Hasta que llegó el Señor y sana a un hombre que lleva 38 años esperando un cambio. 38 años tirado como un perro. Lógicamente, aunque el ángel viniera, que no iba a venir, pero aunque el ángel viniera, él nunca iba a poder llegar el primero, porque lógicamente su problema le impedía llegar el primero. Era paralítico. Y dice la Biblia que llevaba así 38 años. Entonces uno dice, bueno, ya después de 38 años, ya como que uno ya ha adoptado esa enfermedad, ya te has acostumbrado a vivir con ese problema, con ese marido, con ese problema, con ese hijo, con esa dificultad. Pero vemos que el Señor así, en décimas de segundo, solucionó lo que 38 años de larga espera tirado en el estanque de Betesda no pudieron cambiar. ¿Te das cuenta? Así que el factor tiempo no te tiene por qué asustar,
sino todo lo contrario. El Señor puede cambiar las cosas en décimas de segundo cuando confiamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro ejemplo en el Evangelio también San Juan, capítulo 9. Vamos a Juan capítulo 9, porque este es aún peor. El paralítico del estanque de Betesda llevaba 38 años, pero este ni te cuento. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Este no llevaba unos cuantos años en esta condición, sino que ya había nacido así. Ya era ciego desde el vientre de su madre. Aún no había nacido y era ciego. Nunca vio. No es como otros ciegos que dicen, Señor, yo lo que quiero es recobrar la vista. Personas que a lo mejor vieron un tiempo, pero que se quedaron ciegos. Como fue el caso, por ejemplo, del patriarca Isaac. El patriarca Isaac vio perfectamente. La Biblia dice que vio de lejos a su futura esposa y se enamoró de ella, ¿no? Pero sin embargo, cuando es adulto, cuando es mayor, no puede ver. Y por eso Jacob entra y se hace pasar por su hijo Esaú. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Este hombre nació ciego, nunca había visto el rostro de su padre, de su madre, ni siquiera sus manos, nunca había visto a un amigo, nunca había visto un monte, un pájaro, nada, era ciego de nacimiento. Sin embargo, el Señor llega y lo sana completamente en otro estanque, en el estanque de Siloé, que está en la otra punta de la ciudad de Jerusalén. Estanque que hasta el día de hoy, lógicamente, se puede visitar. ¿Os dais cuenta? Factor tiempo. Uno 38 años, otro desde el nacimiento. Hay otro caso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a poner la lectura para que ustedes puedan escuchar el texto. Lucas, capítulo 13, los versículos 10 y 11. Dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Yo creo que tanto Lucas como Juan como otros evangelistas anotan y apuntan y escriben los años que llevaban de martirio y de sufrimiento para que quede bien claro que aquello no era una dolencia pasajera, que aquello no era algo que le pasó por la mañana pero que a lo mejor por la tarde se iba, sino que eran personas que llevaban muchos años sufriendo. 18 años esta pobre mujer congregándose en una sinagoga y de ninguna manera se podía enderezar. Y el que lo está contando es un médico, Lucas. Dice que no hay forma de enderezar la vida de esta mujer. Un problema, no sé, de artrosis, yo no sé de lo que fuera, pero lo que está bien claro que eran 18 largos años. Y el Señor llegó, la llama, la saca, pone las manos sobre ella y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al momento se enderezó. ¿Os dais cuenta? Ni el ciego de nacimiento, ni el paralítico de Betesda, 38 años tirado, ni la mujer de la sinagoga, 18 años encorvada, el factor tiempo se les volvió en su contra, sino que para el Señor el tiempo no existe, sino que Él llega y hace lo que la medicina no puede hacer jamás. Pero luego hay otro factor, que es tal vez el factor de la distancia. ¿Tendría algún problema el Señor en sanar, en obrar en una persona que no está presente delante de Él cuando tiene que recibir el milagro? Porque algunos pueden decir, bueno, veo que aunque haya sufrido muchos años, el Señor puede actuar en mi vida. Pero, ¿y el tema de la distancia? Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Juan, volvemos a Juan, capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4, del 46 en adelante, dice que había allí una mujer, Juan 4, 46. Ya la mujer la hemos dejado, ahora nos vamos a un hombre. Juan 4:46 dice que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, la palabra Capernaum es un nombre compuesto, Kefernaum. Cafer significa en hebreo pueblo. Es el pueblo donde había nacido el profeta Nahum. En ese pueblo de Capernaum, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, del sur al norte, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo se muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, las noticias, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora
había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y entonces dice la Biblia que el padre entendió que esa era la hora a la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó toda su casa. ¿Os dais cuenta? No estaba el enfermo delante, estaba a muchos kilómetros. El padre, cuando llega a la casa, se da cuenta de que desde el día anterior ya su hijo estaba sanado. Luego, la distancia tampoco es un problema para el Señor. Por eso nosotros podemos orar por un hermano, por un matrimonio, por una persona que no está aquí. A lo mejor está a miles de kilómetros, pero no importa. Para el Señor no existe ni tiempo ni distancia que lo limite. ¿Cuánto lo creen? Otro ejemplo más para que veáis. Lucas 17, versículo 11 en adelante. 10 pobres leprosos condenados a morir con aquella terrible enfermedad. Lucas 17:11 nos habla de cómo estos hombres se atreven a bajar de las montañas. Y entonces dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ni los tocó, ni los rozó, ni les puso las manos encima, como lo hizo, por ejemplo, con la mujer encorvada en la sinagoga, sino que de lejos le dijo, vayan a los sacerdotes para que les reconozcan. Los sacerdotes eran los que reconocían cuando una persona tenía que dejar el pueblo, tenía que marcharse, porque había contraído esta enfermedad contagiosa, y al mismo tiempo, en el supuesto e hipotético caso de que uno dijera que había sido sanado, tenía que volver a ser reconocido por el sacerdote, tenía que entrar en un largo periodo de cuarentena. No voy a explicar ahora todo lo que tenían que hacer, porque es un largo proceso, y era el que volvía a admitir al leproso en la comunidad. Y en este caso, ellos sin ser sanados, ya lo puedes quitar si quieres, por favor. En este caso, ellos sin ser sanados, sin sentir absolutamente nada, sin ser tocados por la mano del Señor, en obediencia, dicen, bueno, dice que vayamos a los doctores, dice que vayamos a los sacerdotes, pues vamos, a ver qué pasa. Y mientras van caminando, se produce el milagro, un milagro a la distancia. Luego, el factor tiempo y el factor distancia no tiene por qué limitarte, ni asustarte, ni atemorizarte, porque el Señor no lo limita nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por lo tanto, vemos que el Señor cambia vidas, sana enfermos, el Señor responde fácilmente al clamor de su pueblo, no importa lo desesperado que nos encontremos. Es más, yo me atrevería a decir que es en esa oración de angustia, en esa oración de urgencia, en ese clamor profundo, donde nos quebrantamos y clamamos al Señor, donde parece como que el Señor actúa más rápidamente, ¿no? Hay un salmo muy bonito que incluso lo hemos cantado en alguna ocasión aquí en la iglesia, que dice, desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, vemos que en la palabra de Dios no hay nada que limite al Señor. No hay nada que limite a Dios. Ahora, algunos pueden pensar, bueno, ni el tiempo, ni la distancia, pero ¿y la muerte? Porque yo he oído muchas veces, por lo menos antes se decía, para todo hay remedio en la vida, menos para la muerte. Eso lo decía mucho mi madre. Pues se equivocaba, porque también para la muerte hay solución. Porque la Biblia dice, en una de las cartas que Pablo le escribe a una iglesia que estaba pasando un momento muy difícil debido a las persecuciones en la ciudad de Tesalónica, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que durmieron en Él, ¿verdad? Y entonces dice que después resucitaremos y recibiremos al Señor en las nubes para estar por siempre, por la eternidad con Él, ¿no? Sin embargo, en aquellos tiempos se creía que la muerte era el fin de todo, sobre todo a partir de las 72 horas. En la mentalidad judía se creía que el alma abandonaba a la persona a los 3 días y ya nunca más, hasta el día postrero, hasta el día de la resurrección, la persona volvería a la vida. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia, y sé que ya sabéis de lo que estoy hablando, se encuentra también en Juan capítulo 11,
un hombre que vivía en un pequeño pueblo llamado Betania, del cual probablemente hablemos el domingo. Y en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 6, escuchen esta historia porque es muy interesante, porque es una resurrección más, pero con una diferencia muy significativa. Y es que las otras resurrecciones, los otros milagros de resurrección que ya había hecho el Señor, eran personas que habían muerto o en ese mismo día o prácticamente en ese mismo momento. Sin embargo, esta resurrección es diferente. Porque dice la Biblia que había uno que estaba enfermo, que se llamaba Lázaro, vivía en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, aquí hay un dato muy interesante. Esa María, que era la hermana de Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Yo no sé cuántos recuerdan la historia, pero hay un momento en el que Jesús está en una casa y llega una mujer y con un vaso de alabastro de nardo puro, de aquello era un dineral, se lo derrama totalmente al Señor, y uno de sus discípulos hace el siguiente comentario: menudo desperdicio. Y ese comentario lo oyó el Señor. Porque lo haya hecho en voz alta o en voz baja, lo que decimos el Señor lo oye. ¿Y cómo se atreve el Judas, uno de los discípulos de Cristo, a decir: por favor, te has pasado? Esto es un desperdicio. Esto se podía haber vendido aproximadamente, y ya saca las cuentas, alrededor de 300 denarios. Y se podía haber dado algo a los pobres. Y dice Juan, no es que tuviera mucha carga y mucha preocupación por los pobres, ¿no? Sino que como era ladrón, metía la mano en la bolsa y decía: me podía haber llevado yo un buen pellizco, ¿no? Con estos 300 denarios. Y el Señor dijo: no la molesten, déjenlo, porque esto lo ha hecho, en fin, con un acto de agradecimiento y de amor, y en todo lugar donde se predique el Evangelio se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Y se cumplió al pie de la letra, porque hoy, 2000 y pico años después de este milagro o de este acto, estamos hablando de esta mujer, lo que se cumplió literalmente, ¿verdad? Bueno, pues para más Inri, esta mujer había demostrado una devoción y un amor por el Señor espectacular. Así que enviaron las hermanas, Marta y María, a decirle al Señor: Señor, he aquí que el que amas, como diciéndole: oye, si lo amas, no dice ven a ayudar a Lázaro, sino ven al que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vamos a pararnos un momento aquí, porque siempre relacionamos enfermedad con pecado, enfermedad con algo malo, pero aquí hay un matiz, aquí hay un dato muy importante. Jesús dijo: un momento, otras no, pero esta enfermedad es para la gloria de Dios. Luego hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Bueno, ¿no lo veis ahí o qué? Está más claro que el agua. Pues si con la enfermedad que el Señor ha permitido en mi vida o en la vida de cualquiera de nosotros, puedo glorificar a Dios, bienvenida sea. Porque si lo que queremos es darle gloria a Dios, se la daremos en vida, en muerte, sanos, enfermos, solteros, casados, viudos, separados, viejos, jóvenes, adolescentes, me da igual. Pero si es para la gloria de Dios, para gloria a Dios. Y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Es decir, la muerte no se va a llevar la medalla, la muerte no se va a llevar el galardón, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y añade: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, esta enfermedad lo que va a traer es gloria al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, no solamente a Lázaro, sino a las hermanas. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hubieras hecho tú? Nuestra hermana Cordy me hablaba esta mañana de que su papá está muy enfermo. Este hermano que ha estado con nosotros aquí en la iglesia en varias ocasiones, lo conocemos, ¿verdad? Probablemente a lo mejor tenga que salir de viaje mañana o pasado mañana o la próxima semana, porque está enfermo y hay que ir.
Bueno, ¿y el Señor qué hace? Pues cuando yo que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? Es decir, Marta y María no van a molestar al Señor por un resfriado, por un dolorcito pasajero de cabeza. Cuando Marta y María, sabiendo cómo es el Señor y lo ocupado que está y todo lo que tiene que hacer, cumplir su ministerio, mandan a llamar al Señor, es porque su hermano está muy, pero que muy enfermo. Entonces ellas le llaman porque dice, oye, vente pronto que se nos va, vente pronto que se nos muere. Pues el Señor, en vez de actuar inmediatamente, se queda 2 días allí, y en el versículo 17 de San Juan capítulo 11 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces ya se acabó. Ya no estamos hablando del factor tiempo, ya no estamos hablando del factor distancia, estamos hablando ya de palabras mayores. Esto es la muerte. Y además, para más INRI, 4 días después. Si ellos creían que al tercer día el alma se iba y llega al cuarto, ya no hay nada que hacer. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? Que a veces tenemos una fe un poco rara, una fe un poco extraña, y tanto una como la otra le dicen exactamente lo mismo al Señor. Parece que se hayan puesto de acuerdo. Si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no estaría muerto. ¿Qué le están diciendo diplomáticamente al Señor? Mi hermano murió por tu culpa. ¿Sí o no? Si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, mi hermano hoy estaría sano. Pero como no estuviste cuando tenías que haber estado, sino que llegas tarde, hoy mi hermano es pastor de los gusanos y es presa de la muerte. Luego, perdona Señor, pero nos ha fallado. Perdona Señor, pero ha llegado tarde. Y entonces cuando el Señor le da una declaración a estas hermanas tremenda, dice algo que nunca había dicho, pero parece que es necesario recordárselo. Dice, pero vamos a ver, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y claro, ahí viene esa fe extraña que a veces, no sé, se ha apoderado de nuestra alma, de nuestro vocabulario, y saltan y dicen, no, si yo sé que mi hermano va a resucitar, si yo soy judía, yo creo en las escrituras, yo leo la Tanaj, yo leo el Antiguo Testamento y yo sé que la resurrección es bíblica. Algún día todos resucitaremos, lo leí en Daniel, lo leí en los Salmos, yo lo sé, pero ¿resucitará cuándo? En el día postrero, cuando resuciten todos. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, mi hermano. Y el Señor le dice, no, Marta, no, María, yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy hablando del futuro, yo te estoy hablando de ahora. Vamos, ¿dónde está? Vamos al cementerio. Y cuando llega al cementerio, todavía siguen con aquello de que no puede ser, de que no puede ser. Y el Señor dice, vamos a ver, les voy a demostrar lo que recién les acabo de decir, que yo soy la resurrección y la vida. Así que por favor, María, por favor, Marta, quítenme la piedra. Están tardando. Y le vuelven otra vez a dar otro consejo al Señor. Señor, es que mi hermano hace 4 días que murió, como si él no lo supiera. Es que hiede, ya tiene que estar corrompido, ya hay un olor ahí arriba, ahí dentro tremendo. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Se echa a llorar. Se echa a llorar. Como diciendo, pero bueno, pero ya, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo enseñar que no hayan oído? Y es entonces cuando el Señor tiene que hacer un milagro tremendo que está por encima del tiempo, por encima de la distancia y por encima de la muerte, porque por ahí hay una declaración tremenda que Pablo la registra en una de sus cartas a los Corintios, donde le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Te das cuenta? Así que nuestra fe no se puede ver en ningún momento afectada por ese virus de decir, es que ya hace mucho tiempo, ya es muy difícil, ya hace mucho tiempo que se apartó de los caminos del Señor. Él iba de niño a la escuela dominical, ella venía a la iglesia, pero claro, ya lleva 20 años sin congregarse, ya sabe Dios, si le hablamos, capaz que tiene una rebeldía dentro tremenda, y entonces le damos más credibilidad al factor tiempo que al poder de Dios. Como si para el Señor el tiempo fuera un problema. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo necesitó el Señor para crear el cielo y la tierra? ¿Cuánto?
¿Cuánto tiempo necesitó el Señor para crear una estrella? Dice, no, es que el universo tiene no sé cuántos millones de años. Bueno, para ustedes sí, porque ustedes necesitarían cientos de miles de millones de años para decir, esto ha salido con el factor tiempo, pero para el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, así al momento. ¿Qué te parece? La distancia tampoco es un problema para el Señor, no importa. Hasta una persona que no necesitaba ningún milagro, ninguna transformación, lo ve y le dice, escuchen chicos, miren, fíjense en ese chico, fíjense en este muchacho. Este es un verdadero israelita. Y este hombre se le queda mirando y dice, pero si nosotros nunca nos hemos visto las caras, es la primera vez que nos encontramos. ¿Cómo sabía el Señor? Porque el Señor lo sabe todo. Dices que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Uy, yo no sé lo que estaba haciendo debajo de la higuera, yo no sé lo que significa eso, yo te vi debajo de la higuera, pero lo que está bien claro es que a Natanael lo reventó y le dijo, Dios mío, Señor mío, y le dijo, no te sorprendas, porque a partir de ahora vas a ver cosas mayores, ¿te das cuenta? Por lo tanto, lo que tenemos que partir de la base es que cuando oramos, Dios oye. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David le puso a uno de sus hijos, Eli Shama, que significa Dios oye. Pero bueno, está bien saber que Dios oye, amén, hermano. Está buenísimo. Saber que cuando yo oro, cuando nosotros oramos, el Señor nos oye, eso es una bendición espectacular. Pero ¿y si no me responde? No, pero es que cuando Él te oye, es porque Él te va a responder, porque si no es que ni te oiría. No es que tú le cuentas algo al Señor, Él lo oye, pero dice, hazte loco, este ni caso. No. La promesa dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él no te va a oír para no responderte. Puede ser que la respuesta no sea de tu agrado, como el otro día nuestro hermano Anderson nos compartía. Puede ser que la respuesta sea un no, pero no significa de que no te haya respondido, porque el no también es una respuesta, como el sí también lo es. Pero el silencio no es ninguna respuesta. Cuando Dios te oye es porque Dios te va a responder. Porque dice que esta es la confianza que tenemos que desarrollar y mantener en el Señor. Que si Él me oye, Él me responderá a la petición que le hayamos hecho conforme a su voluntad, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hermanos, cuando nos encontremos en cualquier situación, de la índole que sea, física, espiritual, mental o lo que sea, podemos tener la completa seguridad de que el Señor, cuando clamamos a Él, Él nos está escuchando. Y esa es la garantía de saber que el Señor va a responder a mi favor. Porque si hay algo que el Señor nos ha demostrado clarísimamente en todos estos años y a lo largo de nuestra vida, es que Él se interesa por nuestras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene mucho interés en tus hijos. Si Él te los dio, si Él fue el que te los dio, ¿cómo no va a tener interés por Él, por ellos? Si no, no te los hubiera dado. Él tiene mucho interés en tu salud. Si el Señor cuando creó al hombre lo creó sano, no lo creó lleno de enfermedades y después se la fue quitando poco a poco. Lo creó sano. El Señor tiene mucho interés en tu estabilidad emocional, en tu equilibrio psicológico. ¿Cómo va a querer el Señor que seas un perturbado, que no duermes, pesadillas, cosas raras, se me va la memoria, ahora entiendo, ahora no entiendo? No, el Señor te quiere tener en perfectas condiciones. Y dentro de la edad que cada uno pueda llegar a tener, dentro de esa edad, lo mejor posible, porque esa es la voluntad de Dios. No relacionemos edad con enfermedad, eso es mentira. ¿Qué pasa, que los jóvenes no se enferman? Parece que, no, es que es mayor, tiene que estar enfermo. ¿Quién dijo que un mayor tiene que estar enfermo? Porque en el hospital hay niños con 7, 8, 9 años que están enfermos y están muriendo de enfermedades que gente con 80 años no tiene. Luego no relacionemos cosas que la Biblia no las asocia, como decir, no, es que es rebelde porque es joven. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que la rebeldía? ¿Quién dijo que la rebeldía tiene que ser la característica principal de la vida de un joven? Cuando vemos en la Biblia jóvenes que no tenían de rebelde nada, sino al contrario, eran gente ejemplar, obediente. Mira David, mira José y tantos personajes. Por lo tanto, no hagamos asociaciones de cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Mira, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que esté guardado irreprensible para la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor cada día que nos sane,
que nos perdone, que nos limpie, que nos mantenga bien, que nos mantenga fuertes, que nos mantenga equilibrados, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y luego hay enfermedades raras en la Biblia, no todos son ciegos y mudos y paralíticos, luego hay enfermedades raras. Por ejemplo, hay uno en la Biblia que la Biblia dice que era un hidrópico. ¿Habéis leído ese pasaje? Dice que era un hidrópico. Eso está en la Biblia suya también, ¿o no? ¿Y qué es la hidropesia? La hidropesia es una retención exagerada de líquidos en los tejidos del cuerpo. Ponga internet ahí, ponga hidropesia y va a haber gente que tiene las piernas, el estómago, los brazos, los dedos, la cara, una inflamación fuera de lo normal, y no es por gordura, es por retención de líquidos. Y esa enfermedad, la hidropesia, va acompañada de diversas enfermedades que terminan afectando negativamente al corazón, a los riñones, al aparato digestivo. Y uno dice, ¿y esas enfermedades tan raras de retención de líquido, de una persona totalmente hinchada, eso existía en los tiempos de la Biblia? No, claro, mijo. Dice que el Señor un día tuvo que sanar a una persona que era un hidrópico. En otras palabras, ¿te das cuenta cómo la Biblia menciona enfermedades de la piel, enfermedades de la vista, enfermedades de retención de líquido, enfermedades de toda índole, para que sepamos en todo momento que no hay área de la vida del creyente, de un hijo de Dios, que el Señor pierda el control sobre ella? ¿Te das cuenta? Cómo el Señor a veces en su palabra hacía diferentes cosas para que si en un momento puntual de la vida nos encontremos en una situación parecida a la que leemos en la Escritura, tengamos la base suficiente para darnos cuenta de que nuestro Dios nos puede echar una mano en un momento determinado. Incluso, y quiero terminar con este ejemplo, dice la Biblia que un día había un hombre que estaba tan mal que ni siquiera se podía valer por sí mismo. No me refiero al que acabo de hablar, el paralítico de Betesda. Me refiero a aquel pobre hombre que vivía tirado en una camilla, que aunque quisiera ir a donde estaba el Señor no podía. Pero gloria al Señor que tenía amigos. Hay un proverbio que dice que hay amigos que son mejor que hermanos. Y este tenía 4 amigos que se informaron de dónde estaba el Señor. Y mira tú por dónde estaba ese día en el pueblo donde este hombre vivía. Y los amigos lo agarran y se lo llevan, y ese día el Señor no está predicando al aire libre, ese día está en una casa, y claro, se ha corrido la voz, y la casa se ha llenado hasta arriba de gente, de tal manera que ya no cabe ni un alfiler, como se suele decir. Pero en aquellos tiempos las casas no eran de hormigón, ¿no? Sino que eran como de paja, de hoja de palmera, eran muy sencillas, y entonces dice que en vez de desanimarse, en vez de derrumbarse por los obstáculos aparentes, estos 4 hombres con el paralítico, fíjate tú que no se les caiga el paralítico, ¿no? Qué cuidado, qué equilibrio. Tuvieron que subir arriba, romper un poquito el techo con todo lo que caería abajo, y el Señor, en vez de molestarse, en vez de enfadarse, decir, oye, estén quietitos, por favor, que me está entrando tierra en los ojos. Se queda callado, descuelgan al paralítico y el Señor lo sana por dentro y lo sana por fuera. Porque dice, cuando vio la fe de ellos. ¿Ese ellos incluye al paralítico? ¿Esa fe es la de los 4 amigos que tenían fe para que su amigo enfermo pudiera ser sanado? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos orado por gente que no tiene fe? ¿Se puede orar por gente que no tiene fe? Sí. Seguramente que cuando oraron por nosotros en algún momento de la vida, nos enteraremos en la otra vida, seguramente no era cuando estábamos en lo mejor, y cuando estábamos, a lo mejor, sabe Dios, revolcándonos en el mundo. Pero alguien tuvo la fe de que si oraba por esa mujer, por ese joven, por ese niño, por ese matrimonio, Dios podía cambiarlos y hacer una obra, y hoy estamos aquí. Entonces yo no sé si cuando dice, cuando vio la fe de ellos, incluye a los 5, a los 4 sanos y al enfermo, o incluye solamente a los 4, no lo sé. Pero sea como sea, cuando el Señor vio la fe, no se pudo quedar callado, sino que actuó a favor del que tenía la necesidad, en este caso del enfermo, y dice que salió caminando por su propio pie. Es decir, que no hay ningún tipo de limitación para el Señor. Cuando hay un mínimo de esfuerzo y de interés y buscamos al Señor de noche, de día, en la cárcel, en un barco, como sea, el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, qué bueno. Amén. Amén. Pues hermanos, no sé cuál es su necesidad, pero sea cual sea, creo que ha quedado bien clara que el Señor es un Dios amplio, poderoso, y que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para sanar, para liberar, para bendecir, para prosperar, para restaurar, para lo que sea, porque el ministerio de Cristo era y es tan amplio que nadie se queda excluido. Nadie dice, ¿y yo? ¿Y yo? Nadie se tiene por qué sentir excluido, porque en el reino de Dios hay lugar para todos. Ponte de pie en esta tarde conmigo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que actúe. Lo ha hecho en esta semana de una forma impresionante. Por eso comencé el culto dándoles ese tremendo testimonio que trae paz, ¿sí o no? Trae paz, oye, trae tranquilidad. Al irte a la cama diciendo, gloria a Dios, ¿no? ¿Verdad? Trae la gloria al Señor. Pues deja que tu problema, deja que tu necesidad, el Señor la utilice para que Él te pueda demostrar que tiene mucho más poder. Una vez dijo alguien, no le hables tanto a Dios de lo grande que es tu problema, sino háblale más bien a tu problema de lo grande que es tu Dios, ¿no? Alguien dijo eso, ¿no? Pues cierra sus ojos ahí donde esté y háblale a su necesidad, háblale a su problema. Y dígale, mi Dios es grande, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es el Dios de la plata y del oro. Mi Señor es el médico del alma, el médico de mi cuerpo, de mi mente, de todo mi ser. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si me hace falta luz, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Si no sé qué camino escoger, Jesús dice, yo soy el camino. Si tienes necesidad material, Señor dice, yo soy el pan de vida. Te das cuenta que no hay salida, no hay lugar donde huir de Dios. Él lo controla, Él lo sabe todo. Lo material, lo físico, lo espiritual, lo psicológico, no importa lo que sea. Dios es grande, Dios es poderoso. Y no vamos a dejar que ni el tiempo ni la distancia, no vamos a dejar que ningún factor ajeno a la fe se interponga en tu relación con el Señor. Sino que en el nombre de Jesús tomamos autoridad y declaramos que mayor es el que está conmigo, el que viene contra mí. Señor, en esta tarde tu palabra la decimos a los cuatro vientos, que tu palabra es lumbrera a mi camino, aleluya. Y por eso tú vas a iluminar las decisiones que tengamos que tomar en la vida. Ve tú delante, Señor, y muéstranos la puerta. Ve tú delante, Señor, y prepara el camino. Y nosotros te seguiremos con confianza y con valor. Queremos seguir tus pisadas, Dios mío, donde quiera que nos lleves. Y te doy gracias porque tú eres amplio y eres maravilloso, ni nada que te limite. Y en esta tarde, Señor, toma cada necesidad aquí representada, de la índole que sea. Llévate estas cargas, estas preocupaciones, estos temores físicos, espirituales, de soledad, de angustia, de incomprensión, de lo que sea. Tiene que marcharse en el nombre de Jesús. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días del año, de nuestra vida. Él estará conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Gracias, Señor, porque unge mi cabeza con aceite. Gracias, Dios mío, porque puedo alzar mis ojos y mirarte y verte a ti en medio de los temores y las tormentas de la vida. Y podemos caminar por encima de las tormentas y podemos pisar por encima de serpientes y escorpiones. Y podemos caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque tú así lo has prometido en tu palabra. Y en esta tarde te pido que nos ayudes y nos fortalezcas en la fe. Para que todos y cada uno de nosotros podamos mirarte a ti cada día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos ejemplos de milagros diversos. Gracias por la variedad de tu ministerio y de tus obras. A ti la gloria y la honra, Señor, en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Saluda a tu hermano en esta tarde, hermano. Confía en el Señor.